sistema, utilícenlo para resolver, para encontrar algún valor, ¿no? Porque Laplace es para resolver problemas y para analizarlo, pues ahora para resolverlo. Entonces, bien, aquí se daban también estos valores de las variables de entrada. Incluso cuando formulé el problema, primero puse con retardo, me repetí un poco por las transformadas inversas, le puse más sencillo todavía, pero aún así, pues no, todos no pudieron completar el problema. Sí, la verdad sí fue un poco, en cambio estuve sorprendido, pero no de forma positiva como con la tarea, ¿no? Bien, pero por favor, imaginen cómo fuera esto si tuvieran aquí un tiempo de retardo, ¿no? Y fuera el mismo problema. ¿Ya? ¿Cómo resolverían esto de aquí? Bien, entonces pedía primero hallar delta x2, ¿sí? En función del tiempo. Entonces tenían que resolver para una de las dos ecuaciones. Y es lo que hicimos en clase, ¿no? En la clase les mostré primero que resuelven una, después resuelven la otra, y después según los que les piden, reemplazan la una en la otra. Pues son sistemas acoplados, que la dinámica pues depende de las dos variables de estado, como vemos aquí. Delta x1, delta x2, positivo y negativo, pero depende de las dos. Son sistemas acoplados, entonces no se puede resolver de forma separada. Necesitan la resolución, resolver uno, despejarlo y reemplazar en el otro para tener la función final. ¿Sí? Eso lo hicimos en la clase. También en la clase usamos un método más avanzado, que era un método directamente con matrices, para resolver simultáneamente el problema. Yo nunca les iba a pedir que se memoricen ese método, ¿no? Por eso les dije desde el inicio que pueden hacerlo por separado. Si alguien podía hacer el método directo, pues muy bien, ¿ya? Pero no era necesario. Entonces, aquí, pues, primera ecuación, ¿sí? Algunos no pudieron, como dije, separar esto en dos ecuaciones, ¿no? Y eso pues ya es un tema de matemáticas más básicas, de álgebra, que como digo, no me corresponde a mí aquí enseñarlo si quieren, ¿no? Sí, si no pueden operar con matrices, pues revisen, practiquen. ¿Ya? Entonces, primera ecuación, segunda ecuación. ¿Ya? Entonces, tenemos una primera ecuación, aplicamos Laplace, ¿sí? Y miren aquí directamente hago las transformaciones, ¿no? Muchos de ustedes se quedaron con estas variables hasta el final, ¿ya? Aquí ya, cuando uno quiere resolver, uno reemplaza todo lo que puede y reemplaza y después suma y tiene ecuaciones más reducidas, ¿no? Como la que vemos aquí. No hay necesidad de para qué tener otra función aquí y después otra más y después resolver para y1 y después encontrar la función de transferencia de cada una de las funciones, ¿sí? Son pasos que no tienen ningún propósito, ¿no? Y eso ocurre cuando uno está siguiendo una guía en algo, pero sin saber a dónde va, ¿no? Cuando uno no... Sí, eso, cuando uno no entiende el método, ya es un problema de entender el método y cuándo tengo que despejar para G. Aquí nunca se pide nada de G, ¿no? Si vemos aquí en esta primera parte, simplemente resolver. O sea, aquí pues directamente reemplazar con los valores, transformar en Laplace, sumar una expresión. Para la segunda ecuación, lo mismo. Aquí nos queda la función de x1 y pues al final x1 lo habíamos encontrado acá, la reemplazábamos, ¿no? Incluso textualmente yo les dije el procedimiento para resolver cuando uno de ustedes, no recuerdo quién fue, me dijo, profesor, podemos ver las diapositivas para guiarnos. Ya, para resolver un sistema de ecuaciones no necesitan eso, ¿no? Necesitan separar esto, despejar una y reemplazar en la otra. Ya, sí les dije eso. Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Algo que no esté claro todavía de esto de aquí. Bien. A ver. Ya. Entonces, teníamos las dos ecuaciones y aquí, pues, no hay una forma directa de resolver esto, ¿no?
de hacer la transformada inversa de Laplace aquí, que tenemos estos tres factores. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar pues el método de fracciones parciales. ¿Ya? El método pues ya ustedes lo conocen. Separamos las raíces, los factores, encontramos los valores de A, B y C. Ajá. A ver, aquí no sé por qué también hubo un error común, perdón, que regrese aquí, pero aquí tenían bien aquí delta x1 menos delta x2, pero con la cinta transformada de Laplace ponían aquí un signo más. No sé por qué. Sí, claro que ese signo más, lo que hacía, ese signo más era hacer aquí un menos, ¿ya? Y después cuando graficaban, le salía algo así, ¿no? Entonces, mucho ojo con los signos, ¿ya? Eso, los signos significa, pues, que el sistema físico cambia completamente. Bueno. A ver, entonces encontramos los valores y pues tenemos los coeficientes y hacemos la transformada inversa de estas funciones. Ni siquiera necesitamos ver las tablas para hacer esto, ¿no? Esto lo hacemos de forma directa ya con la práctica, ¿sí? Entonces aquí para esto no les pedía que me muestren cómo invirtieron esto, ¿no? Bien. Entonces, esta era la función de transferencia, no los de transferencia, la respuesta dinámica o la función de x2 en función del tiempo. X2 en función del tiempo. ¿Ya? Y con eso se respondía la literal A, ¿no? Entonces, a ver un poco para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, aquí está el sistema despejado. Ya, un problema de 15 líneas, ¿ya? Algunos hicieron 3 hojas porque estaban separando, porque no reemplazaron estas variables aquí, sino que esperaron hasta el final para reemplazar. Eso estuvo de más. Bien. Había otro método de resolverla, yo le dije con el tema de la matriz, que no era necesario. Creo que una persona sí lo intentó hacer, sí, se quedó en la mitad y después decidió separar las ecuaciones, ¿no? Que separar las ecuaciones era lo más apropiado. Yo de ustedes hubiera hecho eso también. En todo caso, para resolver ese tema de forma matricial, voy a repetirlo. Aquí hacemos la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, hay que multiplicar S por esto, ¿no? Pero de forma matricial. Entonces hay que agregar aquí la matriz identidad, que es esta. ¿Ya? Cuando el vector tenemos un vector 2 por 1. Esta es la matriz identidad 2 por 2. S afuera, esto se mantiene constante y aquí cambia directamente por el valor por las variables en Laplace. Se mantiene directamente. ¿Ya? Entonces aquí esto pasa a restar para la izquierda, ¿no? Pasa para acá todo esto y agrupamos aquí el vector de las variables de estado. Entonces aquí tenemos una resta ya multiplicando por S, ¿no? S y S, aquí 0 y 0, ¿no? Menos esta matriz. Y aquí podemos empezar a reemplazar ya, ¿no? Porque queremos resolver el problema, dejar todo en x1 y x2 y en S y no en U1, U2, eso no nos hace falta. Entonces reemplazamos 1 menos 0.5S, U2, 2 sobre S, ¿no? Entonces aquí resolvemos la matriz con resta sencilla, ¿no? S menos 0.2. 0 menos 0, ¿ya? Resta de matrices. Y aquí lo que hice fue sacar esa S que está aquí y ponerla adelante, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos las mismas matrices. Entonces, tenemos ahora esta matriz, voy a llamarle tal vez M, ¿no? Porque esta M, para resolver el sistema, tenemos que invertirla, ¿no? Tenemos que mandarla acá, ¿no? Invertir la matriz significa la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz multiplicado por la matriz adjunta. ¿Ya? Esa es la inversa de la matriz. ¿Sí? Con eso miren que ya resolvemos el problema, ¿no? Que están todos ya en números. Entonces aquí seguí avanzando. A ver, no, aquí, perdón, voy a dar estas partes para invertir la matriz. Primero el determinante de la matriz. Esta es la matriz, ¿no? Entonces el determinante, multiplicamos estos dos menos estos dos. ¿Ya? Y tenemos este valor de aquí. Este polinomio, bueno, está factorizado, pero polinomio. S más 0.2, S más 1, no hace falta resolverlo. Solo queda ahí. La matriz de coeficientes,
para hallar la matriz adjunta, ¿no? La matriz adjunta es igual a la matriz de coeficientes, pero traspuesta, ¿ya? Entonces aquí la matriz de coeficientes es la matriz M, que está nuevamente aquí, ¿no? Miren que es lo mismo, la matriz M. Entonces, queremos ver el primer coeficiente, este A1, 1. Entonces hacemos pues nuestro pivot, lo que se llama, se dice pivot aquí, y queda este valor, ¿no? S más 1. Para el segundo, hacemos pivot aquí, y nos queda este valor, sería menos 1, pero la matriz de coeficientes pues te pide que vayas alterando los signos, ¿no? Menos A1, 2, y aquí menos B, 2, 1, o perdón, menos A2, 1, y aquí es A2, 2. Entonces para este 0, hacemos pivot aquí, está aquí, sería menos 0, pero menos 0 es 0 mismo, ¿no? Y para el final hacemos pivot aquí, y elegimos este valor, ¿no? S más 0, 2, y no cambiamos el signo. ¿Ya? Entonces esa es nuestra matriz de coeficientes, de cofactores, perdón. De cofactores. Y la matriz adjunta es la matriz traspuesta de esto, ¿ya? Para transponerlo. Entonces esto se mantiene, este 1 que está aquí pasa abajo, este que está al final se mantiene, pues el que estaba aquí pasa arriba, ¿no? Invertimos las filas y con columnas, ¿ya? La matriz traspuesta es también parte del álgebra que ustedes deben conocer. Entonces esta es la matriz adjunta. Ahora reemplazamos, pues, determinantes, 1 sobre determinante de la matriz y la matriz adjunta. Y lo que quedaba del otro lado, ¿no? Que era 1S y las dos matrices aquí. Entonces empezamos a resolver, lo que hice fue pasar este S para allá con los otros factores, ¿sí? Y se puede resolver esta matriz, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta matriz? Esto por esto, más, o sea, este por este, más este por este, y este por este, más este por este. ¿Ya? 1 por menos 0.5 más 463 por 2 es el primer coeficiente, y el segundo, 0 por menos 0.5 más 0 por 2 es el segundo coeficiente. Entonces resolvemos eso, y ahora pues resolvemos la siguiente matriz, ¿no? Asimismo, en este sentido y en este sentido, ¿ya? Y tenemos otra vez, es que tiene que quedar una matriz 2 por 1 aquí al final, porque esto también es 2 por 1, ¿no? Y esto pues son valores que van a pasar como denominador de cada uno de estos dos, ¿ya? Entonces, aquí pasamos ya a dividir cada uno de los factores. Miren que se simplificó uno, ¿no? Porque aquí tenemos S más 1, que está S más 1, entonces simplifica eso, y nos queda al final esto, ¿ya? Para X1, en S, ¿no? Esta es la función de transferencia, y para X2, no de transferencia, la respuesta dinámica del sistema. Y para X2, esta es la respuesta del sistema, ¿ya? Entonces, ¿cuál nos pedía X2, no? Lamentablemente aquí, pues, X2 sigue teniendo estos factores aquí, ¿no? Entonces tenemos igual que aplicar esta descomposición en fracciones más sencillas. Entonces no nos salvábamos de tener que descomponer esto, ¿ya? Lo que hacíamos era rápido encontrar, pues, la función, no rápido, relativamente rápido, pero teníamos igual que hacer la descomposición y aplicar fracciones parciales, ¿no? Y obteníamos el mismo valor, no iba a cambiar la respuesta, es la misma respuesta, ¿ya? Aquí está, la misma respuesta. ¿Alguna pregunta sobre el método tal vez de las matrices? Algo que todavía no esté claro aquí. Aquí o atrás. ¿Sí? Ojo que no les pedí hacer esto, ¿no? Les dije que se vayan por el otro camino. Por este. Entre las 15 líneas. Ya. Y la segunda parte de la lección pedía, pues, en base a esta respuesta que ustedes tenían, incluso les hice valer cuando no llegaron a la función correcta, ¿no? Cuando llegaron a otra función y graficaron otra función que tenga sentido, también les hice valer, ¿no? En un intervalo de tiempo que permita realizar la aproximación de primer orden, ya con el método 63.2. Y esto lo vimos en la última clase, estuvimos un rato hablando de esto, hicieron preguntas sobre esto. Y
Y pues claro, se estuvo incluido en la lección. Y al final, ¿cuál es el valor de la ganancia y de la constante de tiempo? Esa función típica y que muestra en la ecuación diferencial al dominio temporal que representaría dicho sistema. ¿Ya? Entonces, pues bueno, graficar era lo más sencillo. Claro que si no tenían la función, no podían graficar, ¿no? Y pues ahí hallar cada una de las constantes, ¿no? K y tau. Y para el caso de K, uno puede ver directamente aquí, ¿no? El valor final. Uno puede ver aquí el valor final que va a tener esa ganancia estacionaria y puede ponerla directamente aquí. O uno puede también de aquí, ¿no? Porque cuando esto tiende a infinito, esto tiende a cero y solo queda 43.8, ¿no? No hace falta ver nada más. Recuerden también que aquí nosotros asumimos, cuando vemos esta función, ya nos olvidamos de las variables de entrada anteriores, ¿no? Y que decimos que aquí, para esta función, la variable de entrada es la función escalón unitaria. Entonces no hace falta dividir ni para 5, ni para -2, ni nada de eso, ¿ya? Aquí era directamente este valor de 43.8, el de K. Y para el tiempo de residencia, no, la constante de tiempo, uno tiene que ver el 63.2% de esta ganancia máxima, ¿no? Y eso es 27.68, entonces uno va a la gráfica, más o menos, 27.68. Lo hice al ojo nomás, ¿no? Pero sí estaba aceptando también cosas así, nunca les pido con decimales esto. Y pues aquí uno encuentra el punto que intersecta la curva y ese es el tiempo de la constante de tiempo. ¿Ya? 6, algunos pusieron 6 punto algo, 7 algo, no pasa nada. Entonces esta es la función aproximada de transferencia, ¿no? Entonces hasta aquí tenían algunos puntos porque graficaron, hallaron K, hallaron tau, presentaron la función de transferencia y ahora les pedí que esta función de transferencia la conviertan al dominio temporal con una ecuación diferencial. Eran dos pasos. El primer paso era, bueno, aquí directamente, ¿no? La función escalón, y es igual a g por u es 1 sobre s, ¿no? Esto ni siquiera era un paso. ¿Ya? Esto se entendía que y iba a tener una s más aquí abajo. Entonces aquí el primer paso era directamente había una fórmula para esto, ¿no? No estás esperando que sepan esa fórmula de memoria, ¿ya? Había una fórmula que era directamente para esto, que esto es tau de y de t más y aquí es la función, esta variable de entrada, ¿no? 43.8 que está aquí. O sea, uno podía directamente de aquí, con esto va aquí, y este 6 viene aquí, ¿no? Esto es la relación básica entre una función de transferencia de primer orden y una ecuación diferencial, ¿ya? Ahora no está esperando que hagan eso de memoria, si está esperando que lleguen de alguna forma, ¿no? Y pues la forma que era para llegar era la siguiente, era aplicando lo que ustedes saben, ¿no? Transformada inversa. Perdón, aquí, transformada inversa, ¿no? Entonces esa S pasa para acá, la transformada inversa de S por Y, esa es la derivada, ¿no? Esa es la derivada. Y lo que queda va a ser la transformada inversa de esto, ¿ya? Sí, aquí tengo que decir que una persona llegó, sí, una persona llegó, estoy muy sorprendido y la felicité por en el aula virtual, en la lección, y la felicito nuevamente ahora. Muy bien, me sorprendió que sí pudo llegar a esto, ¿no? Eso es entender la transformada de Laplace, ¿ya? Ajá. Otra persona llegó un poco, pero aquí se confundió en la transformada inversa, se olvidó de dividir aquí para 6. Ajá. En todo caso también, pues, felicitaciones. Lo que falló fue en
en la ejecución. Pero bien, pero esta ecuación de aquí pues es aproximado a lo que uno tiene atrás, ¿ya? Es lo mismo. ¿Sí? Claro que sí, voy a repetir. Entonces, voy a repetir nuevamente aquí lo que pasó con las constantes. Uno puede, cualquier función de transferencia que se vea de esta forma, ¿sí? Puede decir que es de primer orden, ¿ya? Lo que tienen que hacer es encontrar K y encontrar tau. K va a ser directamente la ganancia en estado estacionario, ¿sí? Asumiendo que U es 1 sobre S, ¿ya? Y tau, para hallar tau es tiempo, está en tiempo, entonces tenemos que hallarla aquí en el eje de las X, en el eje de las X. Entonces uno va a encontrar ese tiempo cuando esté el 63.2% del valor máximo, no de Y, perdón, aquí es de K, ¿sí? De K. Entonces multiplica K por 0.632 y le sale este valor, ¿ya? Pero este valor, 2768, es en el eje de las Y, porque era para Y, ¿ya? Entonces aquí uno hace una línea horizontal, intersecta la gráfica de la función de la respuesta dinámica y toma el tiempo que está ahí. Eso es directamente tau, ¿ya? Ese es el valor que uno pone aquí, ¿sí? Directamente. ¿Ya? Y si quieren despejar, por ejemplo, y de g, lo que hacen es multiplicar por 1 sobre s porque u era 1 sobre s. ¿Sí? ¿Sí está más claro ahora? Ya, perfecto. Muy bien. Eh... Ya. Bien, entonces aquí están sus calificaciones. 30% en los puntajes más altos y también 30% casi en los puntajes más bajos, ¿no? Ajá, entonces hay una distribución normal, pues si queremos ver. Bien. Hay notas bastante bajas, hay notas de 1.5, de 2, algunas de esas. Aquí hay algunos 9, hay un par de 9.5 y hay un solo 10, ¿no? Bien. Sí, eso sería todo sobre la retroalimentación del segundo capítulo. El primer capítulo se trataba sobre modelar sistemas dinámicos hasta llegar al sistema espacio-estado. El segundo capítulo, bueno, linearizados, ¿no? El segundo capítulo es utilizar esos sistemas espacio-estado y por medio de la transformada de Laplace resolverlos o analizarlos o también simplificarlos, ¿no? Diciendo que en vez de esta ecuación diferencial, perdón, de esta ecuación, vamos a tener esto, ¿no? Esta es la equivalencia. En vez de tener esta expresión, tenemos esto, ¿no? Simplificado. ¿Ya? Claro que va a haber un pequeño error ahí, pero se simplifica el sistema. Ajá. ¿Y qué viene después de esto? Viene control. Viene control, sistemas con lazo cerrado, control por retroalimentación, donde va a ser muy importante, analizar lo que ocurre con estas formas de las funciones, ¿no? ¿Qué pasa con estos factores? ¿Qué significan? Si el sistema va a ser estable o no. Claro que ya vieron algunos, ¿no? Ya con experiencia, que si tenés aquí S-1, el sistema va a ser inestable, ¿no? Que eso quiere decir que va a pasar el tiempo
y el sistema no va a alcanzar el estado estacionario, sino que va a seguir pues creciendo o va a seguir decreciendo, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, pero todo eso vamos a analizar en la parte de control y obviamente a diseñar los controladores utilizando método proporcional, método integral, método derivativo. Eso es lo que viene para el próximo capítulo. ¿Ya? Yo quisiera tener también de parte de ustedes, tal vez si hay más preguntas o comentarios sobre este capítulo o sobre si hay algo más que todavía se necesite reforzar, pensando también que en el examen, ¿sí?, del primer parcial, seguramente van a tener que hacer todo lo que estamos viendo ahorita y lo del capítulo pasado. O sea, tenemos un sistema, ustedes tienen que modelarlo, tienen que linealizarlo, tienen que resolverlo con Laplace y tal vez tienen que simplificarlo de esta forma gráfica hasta hacerlo de primer orden. Los escucho. Una consulta, profesor. ¿Esto quiere decir que en el examen esos son los dos únicos capítulos que se van a evaluar? ¿O es que hoy en el práctico comenzamos con lazos cerrados y no sé si eso también es parte de lo que podría evaluarse? Gracias por la pregunta. Lo del lazo cerrado, o sea, a ver, yo estoy tomando este curso, dando este curso por primera vez y lo que veo es que hay algunos temas que se podría dar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, para el capítulo que viene, se va a considerar en la evaluación sobre todo temas teóricos. Y yo estoy muy seguro, viendo la planificación que tenemos, que no vamos a alcanzar a terminar ese capítulo siquiera en las semanas que vienen. ¿Ya? Porque tenemos también todavía una clase que hay que dejar libre para el tema del proyecto. Y pues en las clases restantes no terminamos control por retroalimentación, ni siquiera corriendo, ¿no? Entonces esa parte va a ser más, va a ser evaluado hasta donde veamos en la clase, sobre todo teoría, pero la parte práctica de resolver ejercicios, cálculos, es lo que estamos viendo pues hasta este capítulo 2. Señor Sea. Sí, profesor, o sea, más que todo un comentario por como yo lo veo, no sé si el resto de mis compañeros opinan igual. Por ejemplo, la parte de este último tema en la que uno aplica la transformada y parte del sistema linealizado para encontrar la solución de una manera más sencilla, creo que eso la mayoría nos ha quedado un poco claro, porque hicimos prácticamente 2 ejercicios en donde usted nos demostró los pasos que había que seguir y cómo se hacía todo lo demás. Pero no obstante, por ejemplo, la última parte de la lección en la que había que encontrar la función, el dominio de tiempo, al menos en esa clase, como que lo mencionó, yo le volví a preguntar porque no me quedó muy claro, me dio una explicación, pero no se entendió, nunca se nos explicó cómo se hacía el proceso como tal, por más sencillo que haya sido, porque recién ahorita que dio la reglamentación lo entendí, y sí, es sencillo, pero ese día de la clase no terminamos el ejercicio con eso último. No sé si me entienda, de que todo el tema que está en un o sea, todo lo que hay que aplicar de un tema en un ejercicio, sería bueno que lo podamos ver en la clase para también poder entenderlo. Y la otra cosa es que siento de que hay temas que nosotros no conocíamos de antes, que igual se los aplica aquí. Por ejemplo, las definiciones de funciones rampa, sinoidal para el trabajo grupal, son cosas que al menos quienes vieron ecuaciones al mismo tiempo que yo, son cosas que no se nos enseñó en ese entonces. Así que tuvimos que ir al libro y empezar a investigar, empezar a buscar, que es ya también parte de nuestro trabajo autónomo. Pero sería bueno también considerar las capacidades que ya traen los alumnos para que el curso se pueda dar de una mejor manera. Sí, estoy de acuerdo por eso, ¿no? Por eso justo les estoy preguntando para, bueno, y aquí para mí es aprendizaje un poco con retroalimentación, ¿no? Yo no puedo adivinar lo que ustedes ya han aprendido o lo que no, más bien me he basado un poco en lo que también aprendí yo como estudiante politécnico. Sé que las mallas han sufrido algunos cambios y
y parece que han sacado pues temas que son importantes, ¿no? Sí, o sea, si están viendo ecuaciones diferenciales y no utilizan funciones escalón cuando están viendo Laplace, entonces eso dice que están acortando un poco los capítulos o los cursos para tener menos cursos, no sé. Pero bueno, lo que yo puedo hacer es, bueno, he mostrado la retroalimentación, estoy utilizando una clase completa para hacer esto, para escucharlos y para volver a reforzar tal vez lo que se quedó en el camino y ir cambiando la planificación, ¿no? A medida que vamos pasando. Ya les digo que, por ejemplo, la parte de lazos cerrados no vamos a poder evaluarlo de forma práctica en el examen, pero sí tal vez unos conceptos teóricos, pocos hasta donde lleguemos. Sobre este último ejercicio que vimos, la verdad, yo me animé a ponerlo porque era una de las únicas diapositivas que tenía contenido como tal respecto a lo que los compartí, ¿no? Porque todo lo otro o sea, era las diapositivas que estoy revisando ahorita del capítulo 2 que le subí, eran pues bueno, definiciones de Laplace, ya mencionaba a ustedes que bueno, sí faltó reforzar, pero no era aprender, ¿no? Entonces yo no esperaba que tengan que aprender Laplace desde cero. Lo que sí tal vez era, bueno, el tema de las matrices no lo evalué, sino ver las formas de resolver, ¿no? Y si ven las diapositivas, todo es resolver un ejercicio, ¿ya? Todo es resolver un ejercicio. Las únicas diapositivas donde hay contenido verdadero son estas donde está el teorema del valor inicial, teorema del valor final, donde se habla de la función de transferencia de primer orden. El resto es ejercicio. Y es resolver, pues, son resoluciones numéricas, no estoy haciendo puro álgebra ahí en las diapositivas. Hasta que llegamos al final creo que es las últimas 2, 3 diapositivas, en las que sí tenemos el tema de la aproximación, ¿no? Y está ahí mostrado con las líneas, con los gráficos, lo hicimos en la clase, señor Seo, usted lo preguntó. Tal vez hubiera sido interesante hacer un ejercicio de eso o enviarles en la tarea, ya, pero por mi parte tampoco quería agobiarlos con demasiadas tareas, ¿no? Entonces, estoy diciendo que las diapositivas tenían de 3 a 5 diapositivas con contenido y el resto era resolución de ejercicio, era álgebra, ¿no? Entonces sí esperaba que conozcan el método y bueno, como 30% del curso sí estuvo llegando por ahí aproximándose, ¿no? Claro que siempre va a faltar más práctica, hacerlo una y otra vez y eso es algo que sí deberíamos corregir y debería seguir considerando el resto de las próximas clases para los próximos temas. ¿Ya? Sí, posiblemente hubiera mandado también hubiera incluido en la tarea esto, ¿no? Este tema de este método gráfico. Ajá. Los ejercicios que estoy poniendo están 99% de las veces basados en el libro que está por ahí disponible en el internet, ¿no? Que es la primera referencia bibliográfica del curso. Parece que es el libro de Seaborg. Sí, el libro de Seaborg. Ajá. Ese libro ustedes lo pueden descargar. Si eso no tienen que comprarlo, ni ir a la biblioteca, está por ahí. La segunda referencia, que también me lo pidió alguien por correo, me parece, al inicio de la clase, no la estoy usando porque ni siquiera yo la puedo encontrar ya. Ese es un libro que fue escrito por un profesor que da clases todavía y bueno, hay otro tema. Entonces esa referencia no la estoy utilizando. Entonces tenemos un solo libro donde pueden ver y estoy sacando ejercicios de ahí, ¿no? Y el otro 1% lo saco de mi cabeza. Sí, pero por lo general en el libro van a encontrar. Espero que los próximos capítulos sean más parecidos a las cosas del libro. Si ven también los ejemplos,
de aquí son de libro. Parece que el del reactor, yo sí lo traje de otro lado para mostrarles un ejercicio complejo, ¿no? Ajá, pero el de la mezcla, ese es del libro directo. Ese es del libro. El ejercicio de la tarea del sensor también era del libro. Uh-huh. Bien. ¿Cómo les están yendo en las ayudantías? ¿Cómo, no en las ayudantías, no tienen ayudantías, en las clases prácticas? O sea, ¿ven ustedes que hay algún tipo de coherencia entre lo que se da en la teórica, en la práctica, lo que aprenden allá les sirve acá y viceversa? ¿O estamos hablando en dos idiomas diferentes? Señorita Ramos. Creo que el problema con la parte práctica es que vamos adelantados a lo que estamos viendo en la parte teórica. Y como también tenemos que dar controles, tenemos que leer, o sea, eso sí nos beneficia, pero generalmente a veces es un poco confuso llevar el hilo. ¿Van adelantados? ¿Qué tan adelantados, señorita Ramos? Hoy día vimos, como dijo Fernando, creo, los lazos y todavía ni siquiera iniciamos ese capítulo aquí. Ya. Ya. Sí, es que, pues, bueno, me toca a mí ir aplazando, ir cambiando un poco porque trato de ver también cómo van ustedes avanzando. Entonces, imagínense hoy día no hacer la retroalimentación y empezar un capítulo nuevo sería fatal, ¿no? Sería destruir todas las semanas previas de trabajo. Señor Mantilla. Sí, profesor, buenas tardes. También en este caso, continuando lo que decía Emily con respecto a las clases prácticas, por ejemplo, en este primer parcial nosotros aprendimos hasta cierto punto a linealizar en la clase práctica y luego lo vimos en este caso con usted en la clase teórica. Y hasta cierto punto son temas de derivadas que, si bien es cierto, uno puede llegar a entender en ese momento, no está por demás en este caso como que haber una pequeña introducción antes de ir, por ejemplo, ya a la clase práctica, porque no solamente se nos pide linealizar un ejercicio, sino también codificarlo como tal. Entonces, hasta cierto punto hay como que un pequeño grado de dificultad, no tanto, bueno, al menos en ese tema, pero por ejemplo en la clase de hoy se explicaron conceptos de control y como no teníamos todavía como que el fundamento teórico como tal del tema, entonces se nos fue un poquito complicado entenderlo. ¿Y tuvieron también un tipo de evaluación en la parte de control hoy día? No evaluación como tal en la parte de control, pero en este caso el profesor nos pide en este caso que llevemos a cabo un ejercicio, que si bien es cierto, él también le explicó, planteó el código, nos iba explicando línea por línea qué es lo que es el código y todo lo demás. Consideraré que en este caso sería como que mejor que nosotros nos pongamos a hablar como tal para elaborar el código y ya tienen en este caso la clase teórica de por sí. Entonces creo que de esa manera sería un poquito mejor. Ya está bien. Entonces yo voy a hablar con él, porque sí, hemos tenido un par de reuniones para ir viendo los temas, pero como les digo, estoy teniendo esta clase por primera vez yo. Él ya fue profesor de la parte práctica el semestre pasado, entonces él ya tiene su ritmo, ¿no? Pero para mí, pues, estoy preparando el material, estoy viendo dónde hacer un poco más de énfasis y eso altera un poco la planificación, ¿no? Ajá. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en la clase de operaciones la planificación se mantiene por lo general, pero aquí sí cambia un poco porque tengo que explicar, bueno, preparar el material no es problema, pero donde hay problema es en ajustarme en los tiempos para que ustedes puedan recibir ese material y tener actividades, pues. O sea, yo también quisiera que tengan actividades en clase, ni siquiera puedo hacer eso porque se nos pasa el tiempo, señor Sea. Y otra, siguiendo el mismo hilo, que por ejemplo, bueno, nosotros antes de la clase se nos hizo que no iba a haber prueba de lectura, pero por ejemplo, antes de eso yo sí estaba estudiando. El capítulo 11 del libro es el que habla de sistemas de control de loops cerrados, pero usa bastante referencia de capítulos anteriores. Entonces uno tendría que leer el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, antes de ver el capítulo que se supone que se va a estar trabajando. Entonces por eso yo sí voy con mis compañeros en que deberíamos tener al menos esa introducción del tema teórico antes de la práctica, porque se hace mucho más sencillo el poder entender lo que se está haciendo en la práctica, en el codificado. Ya.
Está bien. Bueno, entonces sí les prometo, pues, reunirme con el profesor Terán y comparar nuevamente nuestra planificación para que en la medida de lo posible tengan la teoría antes de tener que resolver problemas sobre esto. Eso sería lo ideal, ¿no? No siempre pasa, siempre va a pasar, pero voy a nuevamente revisar con él la planificación para, para que él pues baje un poco la velocidad tal vez, ¿no? Que soy yo el que estoy un poco más atrás con los temas, ¿no? Pero mire que aunque aún así, yendo atrás con los temas, hay calificaciones muy bajas y sí me preocupa un poco. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo antes que cambie de tema? Me están pidiendo aplazar el proyecto. Eso no es posible. Eso no es posible porque tengo coevaluadores que están esperando ya sus temas para revisar. Y pues yo les digo, en mi experiencia también como estudiante, ¿no? Que no, hace pocos años atrás fui también estudiante, que el tiempo que uno tiene es el tiempo que necesita al final, ¿no? Si les dejo para que entreguen la tarea a las 3 de la tarde, van a entregarlo a las 3:01 de la tarde. Si les digo que entreguen la tarea un día antes, a las 12 de la noche, van a entregarlo ese día alrededor de las 12 de la noche, ¿ya? Porque uno mismo se pone, puedo decir, el modo de trabajo para cumplir con una tarea. Entonces es importante que mantengan esas fechas para que se organicen mejor. Si les pongo más atrás, va a llegar la semana de exámenes y van a tener todavía encima el proyecto, ya no van a tener nada de tiempo para estudiar. Entonces no voy a cambiar eso. Primero, por lo que le dije que ya organicé con los coevaluadores que están esperando sus videos para hacer las preguntas. Y segundo, porque es un daño pues ponerle más atrás todo cerca de exámenes cuando tienen que estar libres para estudiar. Entonces lamentablemente no puedo cambiar eso. Pero sí puedo tomar el resto de lo que queda de la clase de hoy para que hagan preguntas generales sobre el proyecto. Si tienen algo avanzado, estoy aquí para tal vez, sí, para responder las preguntas que tengan. Si empezaron con el proyecto ya. Señor Paucar, ¿cómo le va su grupo con el proyecto? Señor Paucar no está. Señorita Castillo. Ya. Ok, gracias. Señor Benavides. Con el grupo, profe, la verdad solo hemos investigado para entender mejor lo que está pasando en el proceso, ver qué componentes, tal vez para de alguna manera eh, delimitar un poco el proyecto y hacerlo un poco más sencillo con las asunciones, pero solo hemos estado en esa etapa, todavía no hemos llegado a como que a modelar algo y comenzar a pulirlo. Bien, gracias. Hacer el modelo lo más sencillo que pueden es la recomendación, ¿sí? Es la recomendación. Señor Angulo, su grupo.
No se le escucha nada. No se le escucha nada, señor Angulo. Ahí está. Le preguntaba por su grupo mientras escribe. Voy a preguntar tal vez a la señorita Arcos. Hola, profe. Eh, bueno, nosotros estábamos intentando desarrollar el modelo y nos vamos a reunir recién porque no hemos tenido tiempo, hemos estado full, pero ya estábamos viendo qué podíamos hacer. Ya, ya, está bien. O sea, eso es lo que estaba refiriéndome anteriormente, ¿no? Que si les doy 3 días más, eso quiere decir que se van a reunir 3 días después para hacerlo, ¿ya? Sí, no es una ayuda. No es una ayuda. Ya también lo he experimentado en semestres anteriores con los otros estudiantes. En sí aún no empezamos, solo investigando, ¿ya? Señor Sea, tiene levantada la mano, me parece, sí, tiene levantada la mano. Lo tenía desde Sí, yo antes. tengo una pregunta. En la investigación previa que hemos hecho, llevamos que la producción, primero, antes de que el flujo de agua entre en contacto con los granos de malta para la maceración, se puede modelar el flujo del agua de maceración que nosotros investigando llegamos a que es una mezcla es una mezcla, porque lo tenía. Ya, es una mezcla de agua, de un flujo de agua caliente con otro de agua fría. Y ese flujo de agua de maceración también se puede modelar, que el flujo de mezcla es que el flujo de agua fría por el área de la abertura de la válvula por donde sale y más el volumen o el flujo del agua, el agua caliente por la abertura de la válvula de donde sale. O sea, mi pregunta era de que si podemos obviar ese paso del modelado y enfocarnos netamente en el modelado de donde el flujo de maceración cae en el tanque en donde está la malta y se produce el proceso de maceración. ¿O tengo que igual modelar ese flujo de maceración inicialmente? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde va el alcance de su modelo? Entonces, mi consejo es que tomen un volumen de control, ¿sí? Tomen un volumen de control y hagan el balance alrededor de ese volumen de control. Cosa que, por ejemplo, no tienen que ni siquiera ver la válvula, sino que llegan directamente los flujos, ¿ya? Ya después uno cuando tiene ese modelo alrededor del volumen de control, uno puede ir ya abriéndose hacia el ambiente, ¿no? Ya va viendo las tuberías, va viendo las válvulas, y después de las válvulas, más atrás, hay intercambiadores de calor, pero tienen que empezar con lo central, que es el contacto entre las fases en un volumen de control. Ah, ok, ok. O sea, ahí sí se simplifica un poco más porque estábamos como que tomando esa ruta y la cosa es que la temperatura del flujo de maceración también se puede modelar en base al flujo de agua fría y agua caliente, entonces se complicaba un poco. Entonces esa era nuestra duda. Entonces ahí ya nos quedó un poco más claro, o sea, definir el volumen de control en la zona de interés, o sea, se simplifican mucho más las ecuaciones. Gracias. Claro, claro, o sea, se ve un poco difícil al inicio, ¿no? De lo que usted dice, pero una vez que ya tiene uno modelado ese volumen de control, lo que hace es vincular la temperatura del flujo de agua a lo que está atrás. Y es una segunda ecuación diferencial, ¿no? Donde ahí sí pone la mezcla de agua fría, agua caliente, e incluye los flujos de agua fría, agua caliente, las válvulas, los diámetros de las tuberías, etcétera. Pero sería ya en una segunda ecuación diferencial. Claro que va a estar el sistema acoplado, ¿no? Porque la temperatura al que al final se hace esa mezcla de agua fría y agua caliente va a ser la temperatura que llega a la tina de maceración, ¿no? Entonces ahí tienen el acople de esa variable de temperatura. Bien, entonces modelos sencillos alrededor del volumen de control. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más?
Bien. Sí. Bien, si tienen dudas específicas, se pueden quedar al final de la clase para hacerlo, ¿ya? Y si tienen alguna duda sobre, o sea, dudas específicas